Momento de abrir la entrevista con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, que hace un ratito ya llegó a Café La Diaria. Después de acomodarnos, podemos empezar a dialogar. Ministra Sandra Lasso, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, un gusto. Hay una cantidad de asuntos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional en la agenda por estos días. Por supuesto que el presupuesto nos va a hacer conversar bastante de los recursos asignados, de las perspectivas, de lo que se esperaba obtener y de lo que finalmente se obtuvo. Pero queremos empezar por algo que estuvo muy presente en tu agenda hace una semana, capaz que a esta misma hora, ¿no? El viernes pasado estuvo por acá Mario Cardama, estuvo por acá, Diego, estuvo en Uruguay, ¿no? Mario Cardama, el director general de Astilleros Cardama Shipyard, al que durante el gobierno pasado el Estado, a través de la Armada, a ese astillero decidió comprarle 2 buques patrulleros oceánicos de los que hemos hablado muchísimo en los últimos meses en este país, mediante el procedimiento de compra directa por excepción, por un total, según se informó, de 82.200.000 euros, cerca de 90 millones de dólares, ¿no? Y es por todo lo que generó esa decisión del gobierno pasado y ese proceso de compra que se mantiene, importante para arrancar saber de qué conversaron, qué balance haces de esa reunión con el director general del astillero español. Bien, la realidad es que estoy bastante acotada por lo que tiene que ver con cláusulas de un contrato que sí lo he dicho y lo sostengo y lo voy a seguir diciendo. Para nosotros, para la actual administración, no es un contrato que contemple efectivamente o que favorezca los intereses nacionales. Entendemos que es un contrato que es bastante laxo y favorable en este caso al proveedor. No obstante ello, tiene algunas cláusulas de reserva que yo voy a respetar. Sí puedo decir que esta visita estaba enmarcada en lo que fue la conmemoración que el 12 de octubre se llevó adelante en la Embajada de España, a la cual no concurrí por motivos de agenda. Hubo representantes allí del Ministerio, estuvo el subsecretario, estuvo también el director general de Secretaría. Él nos anunció que venía en esa ocasión y solicitó una reunión sin proponer un tema específico. De hecho, cuando lo recibimos, nosotros respondemos ya cuando él estaba en territorio uruguayo, que el último día de su visita podíamos recibirlo. Lo recibimos, a diferencia de la anterior ocasión en que él estuvo y que fue recibido por asesores míos, por 3 asesores, 1 jurídico y 2 asesores políticos. Esta vez lo recibimos con una delegación un poco más amplia, que es la delegación que semana a semana, a partir de que nosotros hicimos uso de una de las cláusulas de ese contrato que habilitaba al comprador, en este caso al Ministerio de Defensa Nacional, a tener en forma permanente a 2 representantes que fueron impuestos de las potestades que tiene el comprador. No son el Estado uruguayo, pero son representantes. Son representantes del Estado de la Armada, desde el punto de vista técnico. Están allí en España siguiendo el proceso de construcción de las lanchas patrulleras. Efectivamente, desde la segunda quincena de septiembre, esos 2 capitanes están en Vigo haciendo un seguimiento y enviándonos un informe que analizamos. Vamos por el 4.º informe, analizamos con este grupo sí lo puedo decir, porque eso nos compete, está integrado por una pata jurídica, donde allí hay componentes del Ministerio de Defensa Nacional y de Presidencia de la República. Tiro estos datos porque son relevantes a la hora del tratamiento que estamos dando en una de las adquisiciones que está contemplada como una de esas adquisiciones que en el marco del presupuesto nos trascienden como administración y que de alguna manera también acotaron el presupuesto que teníamos para el gasto. O sea que a Mario Cardama lo recibieron en esa reunión que él pidió en el Ministerio con todo este equipo de trabajo que ustedes dispusieron. Presidencia y Ministerio. ¿Por Presidencia quién fue? Fue una doctora. Yo trato de preservar los nombres, pero no por secretismo, sino una profesional, una profesional del área jurídica. También hay una pata, digamos, financiera, donde está Luis Lagarcio, nuestro director general de recursos financieros, pero también tenemos un componente de Presidencia de la República, un contador, para analizar lo que llega. Y después tenemos un componente técnico que está encabezado por el propio comandante en jefe de la Armada,
contra el almirante Elizondo, y un grupo de inspectores de Marina Mercante que son los que están en condiciones de darnos desde el punto de vista técnico cuáles son las características que se nos vienen diciendo. Todo este grupo son unas 8 o 9 personas que analizan amplio, donde está el subdirector, donde está el director general de Secretaría, donde están los asesores políticos que fueron parte, digamos, del seguimiento desde antes de que ingresáramos al ministerio, porque fueron asesores parlamentarios. Ahora, yo entiendo la cuestión de la reserva, pero en ese ámbito entonces tan particular, donde el propietario del astillero, dialogó con autoridades uruguayas y con un equipo técnico también al mismo tiempo, con esa comisión, digamos. ¿Qué sensación queda después de esa conversación, de ese intercambio? Obviamente que el proveedor está convencido de que está realizando un buen producto, y eso nosotros entendemos que el producto lo tiene que analizar el comprador, que es el Ministerio de Defensa Nacional, y es lo que estamos haciendo. En esos términos, pasaba por aquí, vine a una celebración, no quería dejar de tener el contacto con usted, se encuentra con este grupo nutrido, y nosotros no es que haya cambiado la forma de analizar este tema, pero sí hoy tenemos, ya después de que se han hecho varios pagos, un celo importante. Tú sabes que hay una investigación administrativa con respecto al procedimiento que llevó a esta adquisición, y eso nos hace ser muy cautelosos. Por lo tanto, yo te diría que semana a semana estamos analizando cómo seguimos con esta adquisición, o si seguimos, en definitiva. Ahí dejó una puerta abierta que yo voy a volver a ese tema más adelante, pero 2 preguntas bien puntuales. En esos informes que regularmente reciben de la gente que está representando a la Armada o que integra la Armada y que está allí en vivo en España viendo el proceso de construcción de las 2 lanchas patrulleras, ¿qué es lo último que saben? ¿Cómo va ese proceso? Es un proceso que va en forma lenta, que ha tenido dificultades. Algunas de esas dificultades están contempladas en un contrato que, reitero, es bastante laxo. La preocupación nuestra tiene 2 ejes, y yo fui muy sincera con el empresario. Esos 2 ejes, el primero son los intereses del Estado, los intereses nacionales. La segunda, y no está en segundo plano, está en el mismo plano. Para nosotros, en tanto Estado, Ministerio de Defensa, es la seguridad de nuestros efectivos, que son los que van a tripular ese tipo de embarcación. Para nosotros eso está en el mismo plano. Yo necesito un buen producto que cumpla la función, pero que además no exponga la seguridad, la vida de mis efectivos. Y ese es el análisis que hacemos semana a semana. Esa era una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo va el proceso de construcción de las lanchas patrulleras? Usted acaba de decir que es un proceso lento, avanza lentamente. La otra es, ¿cómo va el proceso de pago? Es decir, de esos redondeando 92 millones o cerca de 90 millones de dólares, 80 y pico de euros, que Uruguay se comprometió a pagar. ¿Cuánto ha pagado hasta el momento? ¿Cuántas cuotas y cuánto quedaría? Y bueno, queda todavía un porcentaje importante, porque además es complejo, porque tengo que hablar de contrato en ese sentido. Entonces el contrato no es que tú pagues un patrullero y después pagas el otro, no, están enganchadas, digamos, las 2 compras. Entonces pagas porcentajes que en realidad abarcan a las 2 embarcaciones. Es bastante complejo, de hecho ha meritado muchas horas de trabajo para quienes se sumaron a analizar este contrato, y bueno, realmente no quiero incumplirlo, porque el día si un día, a ver, vamos a plantearlo así, si un día hay que tomar una decisión, bueno, ese día será el Poder Ejecutivo, a partir del Presidente de la República y de la Ministra, quien dé la información completa, y bueno, quizá haya que levantar esa cláusula de reserva, pero hoy es una decisión que no la puedo tomar en solitario, y créame que el Presidente de la República también está preocupado por esto. Se deduce de todos modos, más allá de que no se pueden decir los números, que Uruguay ya pagó algunas decenas de millones de dólares y que tiene unas cuantas más por delante. En este momento no lo tengo aquí, pero se hizo una entrega importante de 28 millones, creo. Bien. A esta altura, sí. Bueno, y acá vamos a la puerta que dejó, o que quedó entreabierta recién. Es decir, el gobierno, por lo que yo interpreto,
no descarta eventualmente rescindir este acuerdo, este contrato, ¿entendí bien? Nosotros somos muy cuidadosos al decir esto. Del análisis que vamos haciendo surgirán, yo lo dije hace tiempo, no me olvido de las cosas que digo en prensa, no seré yo la que incumpla este contrato. Por eso hay que analizarlo, a ver si realmente alguien lo incumplió o no, por la complejidad que tiene, pero siempre las decisiones que vamos a tomar, aun cuando tuviera que cambiar esa postura que tuvo en su momento, van a ser acorde a los intereses nacionales. No va a haber otro. Por supuesto que entendemos la necesidad que tiene, todos los días suceden hechos que ameritan contar con determinadas herramientas en lo que tiene que ver con la custodia de nuestro mar, de nuestro espacio marítimo, de las fronteras, pero bueno, step by step, como dicen. No, está claro, pero todo contrato sí. tiene también u ofrece posibilidades de salir si por lo menos una de las partes interpreta que hay determinados incumplimientos. Es un contrato complejo. O sea que esto que yo acabo de decir tampoco está tan claro, no está formulado claramente. Exacto. Hay un problema con eso. Sí, no es que haya un problema, te requiere un análisis, yo te diría que casi cotidiano. Nosotros tenemos reuniones semanales con este grupo, analizando. Los técnicos por su lado nos dan, porque está muy ligado. Digo, acá no son solamente las obligaciones contractuales, están muy ligadas al cumplimiento. Y muchas veces el cumplimiento desde el punto de vista técnico no siempre requiere o infiere que es un incumplimiento contractual. Entonces esa es la complejidad que tiene y que nosotros vemos. Pero bueno, aquí se está haciendo un análisis. Quiero decirlo también que la reunión a la que vino acompañado por uno de los representantes, digamos, broker de la propia empresa y un representante de la empresa fue en muy buenos términos, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Una eventual rescisión del contrato pondría en riesgo los dineros que el Estado ya ha pagado, sí, claro. Casi 30 millones de dólares. Vamos a tratar de que si eso se llegara a ejecutar, bueno, vamos a ser cuidadosos, pero reitero, yo respeto las reserva que tienen las cláusulas, pero también quiero ser muy clara, porque si bien no es un tema que uno vaya a todas partes y esté el tema en la opinión pública, sí es un tema que la gente comprende perfectamente. Entonces hay que ser cuidadoso y yo quiero decir que no es que estemos pagando a ciegas, sino que estamos muy atentos a los pasos a dar y no descartamos absolutamente ninguna posibilidad, siempre y cuando mantengamos esas dos premisas que te dije. El Estado tiene sus intereses, contra eso no vamos a ir. Nuestra seguridad de los efectivos, porque para eso no basta con que me hagas un barco, tiene que ser un barco acorde a las necesidades y sobre todo a la seguridad del personal. Y los informes técnicos de los dos representantes de la Armada, son con respecto a ese punto, la seguridad de quienes eventualmente sean parte de las tripulaciones a bordo de esas dos lanchas patrulleras, ¿qué dicen? Nos dan alertas. Ajá. Nos dan alertas. Es decir, no son hoy, tal cual viene el proceso de construcción, barcos seguros. Nos dan ciertas alertas porque se está construyendo algo que en realidad no se construyó hasta el momento por parte del astillero. Nosotros teníamos ya informes al respecto. Entonces nos dan alertas. ¿Subsanables? Bueno, ahí entran las opiniones, ¿verdad? Sí, pero si algo es subsanable no siempre se convierte en seguro. ¿Y cuáles son esas alertas? ¿Dónde están los problemas de seguridad? No, eso sí no puedo dar porque estaría dando detalles que no están dentro de lo contemplado. Sí te digo que nos dan alertas porque son realmente, tengo plena confianza en los representantes que enviamos y sobre todo en el profesionalismo, ¿no? Mira que yo, obviamente, te está hablando alguien que intelectualmente tiene que ser muy honesta, desconocía detalles técnicos de este tipo de construcciones. He aprendido mucho y bueno, y confío plenamente en los informes. De hecho, hoy es viernes, seguramente está llegando un informe más. Nosotros, a partir del análisis que se hace técnico de esos informes, enviamos preguntas. Algunas de esas preguntas son respondidas, otras se reiteran informe tras informe, y eso te da una pauta de la preocupación que le está poniendo y la ocupación
que le está poniendo el Ministerio de Defensa. Se ha hablado de presuntas irregularidades en el proceso que terminó justamente con la contratación de esta empresa española para que desarrolle este trabajo, y hay una investigación administrativa a nivel de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que tengo entendido que hace poco pidió una prórroga para expedirse, tendiente justamente a determinar si hay efectivamente algún tipo de responsabilidad porque hubo algún tipo de irregularidad. ¿Con qué expectativa se sigue ese proceso desde el Ministerio? Se sigue muy de cerca. Es un canal que corre paralelo a esto, si se quiere, a lo que es la construcción, y bueno, y analiza un poco hacia atrás, ¿no? Cuáles fueron los procesos. Pero además, digamos, el haber detectado que fue un proceso complejo fue mucho antes de ingresar al propio Ministerio de Defensa. Entonces uno ahí tiene que mantener coherencia, ¿no? Si entendemos que el procedimiento, que además hubo cartas de varios del resto de los oferentes, que uno también tiene que analizarlo con una cuota de decir, bueno, muchas veces quienes quedan por fuera de determinadas licitaciones tienen, pero eran muy concretas, digo, por ejemplo, uno de los oferentes decía, y es verdad, que uno de los temas por los cuales se optó por este astillero era el tiempo de entrega. El tiempo de entrega ya está sufriendo modificaciones por diferentes cosas que están contempladas en el contrato, pero está teniendo modificaciones. O sea que no sé si el tiempo de entrega en realidad tuvo mucho que ver en esto. Lo dirá seguramente una investigación que obviamente se está haciendo con total libertad y de la cual no tengo todavía resultados hasta que no termine, por supuesto, como debe ser. La prórroga que se pidió la Oficina del Servicio Civil es de 60 días, ¿está bien? Sí. Ajá. Sí. ¿Y en un mes podría estar el resultado? Sí, entiendo que sí. Bueno, ¿cómo se vincula ese proceso de investigación administrativa con las sanciones aplicadas en abril, ya por el actual Ministerio de Defensa Nacional, al ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, que dejó su cargo pasando a retiro cuando, digamos, terminó el gobierno anterior, y también las sanciones aplicadas a otros 3 oficiales, el contraalmirante Miguel de Sousa y los capitanes de navío José Ruiz y Marcelo da Silva? Se vincula en el sentido de que cuando nosotros ingresamos, del micrófono. Se vincula en el sentido de que cuando nosotros iniciamos, llegamos el 1 de marzo, el 7, mejor dicho, de marzo, al comienzo en el trabajo, y nos enfrentamos con esto que ya estaba, digamos, en camino. Comenzamos allí un proceso de exclusivamente de tomar contacto con qué pasos se habían dado en ese sentido, ¿no? Cómo enganchábamos o conectábamos el trabajo que durante varios años hicimos a nivel parlamentario, de investigación, de cuestionamiento. Yo recuerdo varias, basta con leer las versiones taquigráficas de la Comisión de Defensa del Senado para ver que habíamos hecho, yo creo que un seguimiento muy, muy serio de cómo se habían dado los pasos hasta esta adquisición, bueno, cómo se conectaba eso con la realidad. Y ahí un grupo de trabajo que tuvo sus polémicas en su momento, porque era un grupo de trabajo, no era una investigación administrativa que debe contar con determinadas cuestiones jurídicas, ofrecer determinadas garantías para las partes. Ese grupo, que está integrado por 2 asesores, que son asesores que trabajaron con nosotros en el Parlamento. Todos sabían que eran parte del staff del Ministerio, porque de hecho no sé si llamarla escasa, pero sí la transición, todas las reuniones que mantuvimos con el por entonces ministro, doctor Armando Castaín de Bart, estuvo presente estos asesores. ¿Quiénes son los asesores? Prefiero no nombrarlos, pero son 2 compañeros que siguen siendo asesores y son de estricta confianza política y desde el punto de vista de la labor que siguen desarrollando dentro del ministerio, ¿no? Entonces, ellos se reunían con estas personas, me comunicaban, y de allí, de lo que nos iban trasladando, surgieron estas sanciones. Esas sanciones que en algunos de los casos han sido producto de presentación
de recursos. Y yo siempre digo lo mismo, así como les dije en su momento, no es personal, es jerárquico, tiene que ver con decisiones tomadas en cuanto a que estamos tratando de recomponer como un rompecabezas esta situación compleja. Por lo tanto, es legítimo que ustedes presenten, en algunos casos presentaron y quedaron, digamos, fueron desestimadas, en otros casos están corriendo, por lo tanto tampoco voy a hablar, y en otros casos, borrón y cuenta nueva, estamos trabajando directamente con alguno de ellos tres, yo te diría que en forma muy colaborativa. Esos tres son de Sousa, Da Silva y Ruiz. ¿Y por qué se les sancionó? ¿Usted entiende que hubo porque un mal manejo de la información? No coincidía la información con lo que después corroborábamos. Sobre estas lanchas patrulleras. Sobre algunos de los pagos, sobre todo estaban vinculadas al aspecto financiero. Y entonces, sí. Volviendo a la investigación administrativa de la Oficina de Servicio Civil. Va a ser la que dé la razón o no, y uno se pero somete a eso. Pero se está centrando en el rol de esas personas y de Wilson, el se ex está comandante centrando jefe. en absolutamente todo el procedimiento, supongo yo. Mire que le estoy hablando de lo que necesariamente debe ser una investigación administrativa que abarque todos los aspectos. No conozco de verdad porque dejo que trabajen en absoluta libertad, como tiene que ser, y con la reserva del caso. Sí sé que hay un punto focal dentro del ministerio, que es un asesor jurídico, que es el que, bueno, cuando le solicitan información o le solicitan que tenga determinadas reuniones, las van teniendo. Pero trato de preguntar, esto viene bien, pero no meterme mucho porque soy absolutamente respetuosa del trabajo profesional. Pero sí, cuando llegue el momento, yo por supuesto que le damos trámite a todos los recursos. Cuando le hacen a la ministra una pregunta, bueno, esto, ministra, ¿cómo fue? ¿Fue así? Sí, fue así. Yo digo absolutamente la verdad, en el acierto o en el error, pero en su momento fue una decisión política, hablando de política en macro, no estoy hablando de política partidaria. Bueno, por pero supuesto. yo quería eso, más allá del rol de Da Silva, de Sousa Ruiz y del ex comandante en jefe Wilson, el contrato fue firmado por Javier García en su momento, hoy senador del Partido Nacional, en aquel momento ministro de Defensa Nacional, y también por el expresidente Luis Lacalle Pou, en base a un informe de una comisión asesora que tenía justamente integración, o en su integración, al ex comandante en jefe Wilson, director de recursos financieros también estaba allí, una abogada de jurídica, interpreto que del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Usted entiende que también esas responsabilidades políticas deben ser analizadas? Bueno, supongo que en el marco de una investigación administrativa se contempla todo, ¿no? Por eso digo, hay que esperar a ver qué sucede y bueno, y acataremos, por supuesto, y actuaremos en consecuencia si amerita dar un paso más. Pero ¿cuál sería una denuncia penal? Yo no quiero adelantar nada porque generalmente cuando se grita mucho, después no hay resultados y eso no es bueno para la salud de las instituciones, por lo tanto soy muy cauta. El ahora senador Javier García, ex ministro de Defensa Nacional, en mayo estuvo en este programa y él dijo que se tomó la decisión de optar por esa compra a Cardama luego de recibir asesoramiento de contraalmirantes, de la Junta de Almirantes en particular, que dijo es un organismo que digamos, tienen la tradición de funcionamiento de la Armada a un determinado peso, y que él tuvo en cuenta ese asesoramiento. Él dijo, ese es el asesoramiento que nos llega a nosotros y que él lo tuvo en cuenta para decir, vamos por ese lado. ¿Usted entiende que es una explicación válida? No hubo unanimidades. ¿En ese ámbito? En ese ámbito. ¿En la Junta de Almirantes? No lo hubo, bueno, no hubo. Pero hubo mayoría, interpreto. De hecho, alguno terminó renunciando. ¿Pero mayoría hubo, sí? Hubo mayoría. Nosotros no vimos nunca un informe técnico, nunca. Mire, me sobra esta carpeta para decir lo que fue la transición. No vimos nunca un informe técnico, no vimos planos, no vimos absolutamente nada. Pero bueno, que no lo vea no quiere decir que no exista. Nos parece que en un marco institucional donde uno no viene a barrer con todo lo que se hizo, hay cosas que son políticas de Estado y uno no las va a mover. Ahora, en una cuestión que involucra mucho dinero de las arcas del Estado, a mí me parece que tenía que haber tenido otro procedimiento, pero será el resultado de la investigación el que arroje luz o no sobre esto. Volviendo a las sanciones a Wilson, Ruiz, Da Silva y de Sousa, en el caso de Wilson en particular, García, el senador Javier García, exministro, cuestionó en términos formales, si se quiere, la sanción aplicada,
estableciendo que en el caso de que haya existido algún tipo de información inexacta que le hubieran transmitido a usted, eso pasó antes de que usted fuera ministra, porque se dice que fue en febrero. 24 horas antes. Exactamente. Bueno, y que por ende no aplica el criterio puro y duro de decir, bueno, no se le dijo la información correcta a un jerarca porque todavía no era usted jerarca. Eso es una afirmación temeraria, porque para mí la investidura que hoy tiene el senador Javier García es un jerarca. Es un jerarca. Por lo tanto, una senadora que a las 24 horas iba a asumir como ministra es un jerarca. Yo lo enmarco desde ese lugar. Digo, yo respeto mucho, puedo tener muchas diferencias ideológicas, políticas, con Javier o con cualquier otro integrante, pero respeto la investidura por sobre todas las cosas. Sí, la respeto profundamente. Y desde tiendas políticas cercanas a García también se cuestiona el proceso de sanción a Wilson y a los otros 3 oficiales que lo asocian a, digamos, la acción de Daniel Marsiglia y Damián Rojas, que trabajan con usted. Intuyo que son asesores que recién no quiso mencionar, porque dicen que en realidad trabajaron para llegar a esas conclusiones cuando formalmente todavía no habían sido designados para realizar las tareas que realizan asesorándola en el ministerio. Es raro que fueron los mismos que me acompañaron a la transición y a los cuales en alguna oportunidad donde no concurría la ministra, el ministro en su momento les entregó información relevante y reservada. Claro, pero una cosa es una reunión política y otra es un procedimiento política que tiene, digamos, consecuencias en funcionarios públicos, disciplinarias, ¿no? Pero es una transición, digo, era la transición en la cual a la ministra se le entregaba información, en algunos casos en carácter de reserva. Digo, después yo podría decirte muchas cosas en cuanto a lo que fue el proceso, no solamente en el ministerio, sino en otros también, de ir regularizando, porque a veces un número, una fecha, hacía que los trámites fueran y vinieran. Pero efectivamente, de todas maneras, en un Estado de Derecho tienen absolutamente, están habilitados para cuestionar determinadas situaciones, y si eso en algún momento tuviera efectos secundarios, se asumirán. Uno tiene que tener, yo diría que la seriedad, pero también la valentía de que cuando toma decisiones, las toma porque las tiene que tomar y porque llegó a la conclusión. O sea, no son decisiones a lo loco, apuradas, sino que son decisiones que tienen consecuencias, que son políticas, no son personales, y que tiene que asumirlas en el acierto o en el error. Y yo creo que sí, en este caso no es solamente lo que actualmente está pasando con esta adquisición que no ha terminado. También tiene que ver con una investigación que, bueno, a la larga será la que defina responsabilidades o no. Y en este contexto tan complejo, vinculado a la situación de la Armada, ¿cómo se desarrolla todavía la primera etapa, podríamos decir, de José Luis Elizondo como comandante en jefe? Claro, ¿no? Elizondo, recordemos, proviene de prefectura, luego de la vacancia generada por el pase a retiro de Wilson, termina asumiendo. En su momento eso motivó cuestionamientos de oficiales superiores que cuestionaron la legalidad de que alguien proveniente de la Prefectura Nacional Naval esté al frente de la Armada, y aparte todavía están abiertas todas estas discusiones, investigaciones, etcétera. Entonces, ¿cuál es el clima ahí adentro hoy? Yo creo que viene consolidándose ese liderazgo en base a la confianza, a la lealtad, en base a que hay gente, muy, muy honesta, que quiere trabajar. Reitero, en el caso de los propios las personas a las que se le aplicaron sanciones, hay una que hoy está absolutamente trabajando, colaborando. Creo que se van sanando determinadas heridas en una fuerza que yo respeto mucho, pero que también todos sabemos que hemos tenido noticias, dificultades, problemas. Yo creo que todo esto tiene que ver también con cuando uno llega la hora y tiene que tomar decisiones. Bueno, tomó la decisión que entendía pertinente, basándose en la ley orgánica militar. Por lo tanto, no nos parecía
no pertinente tomar la decisión de que fuera alguien de prefectura. Por supuesto que también, mire que la cuestión de clases, aunque la nieguen, también existe dentro de las fuerzas, y sé que hay gente que entendía que si nos basábamos, de hecho hubo hasta movimientos o intentonas de movimientos de hacer asambleas de retirados que no tuvieron ni siquiera el quórum necesario para sesionar. Por lo tanto, yo entiendo que hay una validez que está dada por la vía de los hechos en cuanto a que sigue funcionando, trabajan como tienen que trabajar. De hecho, algunos brazos auxiliares de la justicia que trabajan dentro de lo que es la Armada, trabajan, yo diría, muy bien, han sido protagonistas, aunque a veces no lo parezca, pero protagonistas directos en hechos que vienen aconteciendo en lo que tiene que ver con incautación, con investigación en crimen organizado. Por lo tanto, creo que se viene trabajando muy bien. Pasando al presupuesto, que recién, digamos, saldó la primera etapa, o se cerró la primera etapa de la discusión en el Parlamento, ya hay una base votada, o la totalidad de la votación transcurrió en la Cámara de Representantes. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de reasignaciones, sumó 30 millones de dólares destinados, por ejemplo, a sueldos fundamentalmente de personal subalterno de las Fuerzas Armadas. ¿Qué sensación le dejó esa conclusión? Cuando fuimos a presentarlo a la Comisión de Hacienda integrada en presupuesto, uno de los temas que decíamos era: vamos a colocar el marco de esto, ¿no? En un ámbito de restricción, donde tenemos todo un tema fiscal que es el que es, no lo podemos modificar, con estas asignaciones, porque no solamente son la adquisición de las OPB, los Super Tucano, que tiene otras condiciones que nada tienen que ver con lo de las OPB, ahí tiene. Digo, eso para nosotros no fue motivo de ningún tipo de problema. Por lo tanto, ahí descartar cualquier tipo de susceptibilidad política. Los Sindra, los radares, todas esas compras son un porcentaje importante del presupuesto que nos van a trascender esta administración de gobierno, y eso restringía. Por lo tanto, había con lo que teníamos que acomodar los números para algunas cuestiones que para nosotros eran importantes, pero algunas porque las marcó el propio presidente de la República, ¿no? La seguridad. Bueno, ¿qué le compete? No estoy hablando de la seguridad desde el punto de vista de la seguridad pública, porque le corresponde al Ministerio del Interior, pero hoy, con las condiciones que tenemos en el contexto regional, mundial, de lo que sucede con el crimen organizado, que ejemplos han habido y terribles en los últimos tiempos. Bueno, había que colocar algo ahí. Entonces hay algo que se colocó en ese sentido, en lo que tiene que ver con frontera, con guardias perimetrales en cárceles, y ahí estaba contemplado eso. Después lo social, ¿no? Lo social, que tenía que ver más que nada con infancia. Bueno, a ver cómo nos toca eso a nosotros. Y bueno, nos toca desde el punto de vista del área social. Y nosotros la verdad que no estábamos en condiciones, y allí surgió, pues lo dijimos claramente: si del ámbito parlamentario, no importa de qué sector ni de qué partido, del ámbito parlamentario, político, surge alguna idea para mejorar esto, por supuesto que nosotros vamos a pelear con ustedes frente a Economía para que esto suceda. Y sucedió, bueno, a partir del planteo que hace gente de Cabildo Abierto. No era una conclusión anunciada esa, porque de antemano había muchas señales de que el Frente Amplio buscaría votos clave, por ejemplo, para llevar adelante el paquete impositivo con Cabildo Abierto, que se sabe que pone todo el tiempo la cuestión militar arriba de la mesa. Quiero decir, usted tenía esa carta bajo la mesa. Es la clave de la política. El que no conozca eso nunca actuó en política. La clave de la política es la negociación, por supuesto, y a nosotros, la verdad, nos da mucha tranquilidad que estas cosas sucedan. A mí ese reclamo que a veces me hacen, están votando con gente. No, la política es esto. Si no sabemos eso, no actuemos en política. Yo me siento reconfortada. Ojo, mirá que estamos hablando de un aumento que no es el deseable, es el posible, y con reasignación de recursos. No solo eso, yo creo que hay algunos componentes que también están pegados a eso. Se firmó un convenio con ANETRA, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para dar boletos, y eso yo lo pego a la salud mental. Pasajes para ir al interior. La mayoría, para los que me hablan a veces de reducción, de que tendemos tanto, que vayan a Rivera, que vayan a Artigas, que vayan a Rocha. ¿De dónde sale la mayoría sobre todo el ejército?
del personal que se nutre el ejército. Sale de las capas más bajas, de los lugares más escondidos de nuestro país. ¿Pero por qué sale? Vamos al fondo de la cuestión. Sale porque no hay fuentes genuinas de trabajo. Pero ahora, una administración de izquierda no debería proponer alternativas para que finalmente sean una y otra vez las Fuerzas Armadas las que le den trabajo a personas que a veces tienen calificación muy limitada en términos del sistema educativo, y para cambiar esa lógica a la que estaba haciendo referencia. Sí, debe hacerlo, pero primero eso me lo enseñó Pepe. Hay ideas que son ideas fantásticas, que hay mucha literatura escrita, mucha teoría, de la cual me nutrí, ¿no? Vengo desde los 14 años en el ámbito político y me hicieron estudiar muchas cosas. Pero la vida te enseña cosas mucho más simples, ¿no? Que están escritas en los títulos de canciones. Con hambre no se puede pensar. Así que primero tenés que solucionar algunos temas. Y reitero, 500 pesos, 200 pesos, no le soluciona la vida a nadie, pero es algo. Es por lo menos pensar en cómo generamos. Pero no estás solo. Vos hablaste recién de la trayectoria educativa. Estamos preocupados por eso y también asignamos al pienso de esto, cómo mejoramos la trayectoria educativa de todos, porque si no, ¿qué pasa? ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes siguen la carrera militar y quiénes llegan a ser coroneles, generales? Bueno, quienes más o menos tienen, en general, determinadas, no te voy a hablar de dinero, te estoy hablando de, por lo menos, familias constituidas con determinado nivel sociocultural económico. Yo quiero que lleguen más. Quiero que esa trayectoria educativa, si se despierta realmente una vocación militar, pueda llegar. Y si no, cuando salga al mercado de trabajo, tenga herramientas y elementos. Entonces estamos pensando en tutorías, estamos pensando desde la formación militar en que haya espacios dentro del horario de trabajo para que esas tutorías puedan hacer que terminen su nivel educativo, que mejoren sus condiciones. Todo eso también tiene que ver. Ahora, por un lado está todo eso, volvemos a los 30 millones de dólares reasignados en favor, no únicamente, pero sobre todo de salarios de personal subalterno de las Fuerzas Armadas en este proceso de discusión presupuestal, pero por el otro, ¿no? Si yo voy a las reasignaciones estrictamente vinculadas a la educación, ¿no? La educación en general. La Universidad de la República por reasignaciones recibió menos de 5 millones de dólares, ¿no? Contra esos 30 que mencionamos. La UTEC recibió 2 millones de dólares, vaya si tiene presencia en el interior. Usted es la ministra de Defensa y evidentemente mira, en primer lugar, lo que tiene que ver con su ministerio, pero no termina el gobierno del Frente Amplio en este juego de reasignaciones, dejando muy postergado el plano educativo con todo lo que implica para esos desafíos y privilegiando demasiado a las Fuerzas Armadas. Yo en ese sentido no me gusta compartimentar Fuerzas Armadas, UDELAR. De hecho, a tal punto no me gusta que nosotros trabajamos con la UTEC, con la UDELAR, acabamos de reunirnos con Cancela por varios convenios que tenemos y que queremos reactivar. Estamos dando desde el Ministerio de Defensa posibilidad de pasantías que son muy útiles para las diferentes instancias universitarias en ese proceso educativo. Obviamente que hay un tema que se lo dejo asignado a los parlamentarios, al propio gobierno cuando elabora su presupuesto. Yo voy a pelear por el presupuesto, pero con un sentido mucho más integral del sentido compartimentado, ¿no? Cuando yo hablo de defensa de la soberanía nacional, no estoy hablando de los militares solamente, estoy hablando de toda la ciudadanía. Y estoy hablando no solamente de la cuestión bélica, estoy hablando de seguridad alimentaria, estoy hablando de soberanía en lo que tiene que ver con los recursos naturales. Y en eso, si no entendemos que es... Mi padre siempre decía, mirá, yo tengo un hermano que falleció, universitario, brillante, ¿no? Un veterinario con títulos de cirujano, de todo, brillante. Y mi padre, que no tenía más que tercer año de escuela aprobado, y que era un tipo que fue el que nos dejó la mejor biblioteca del mundo y me enseñó que la cultura no solamente viene de los ámbitos académicos, sino que uno se la puede procurar analizando y creyendo que es posible. Y siempre le decías, no te olvides que sos universitario porque hay un montón de trabajadores, de obreros, de militares, que cuando pagan impuestos hacen que vos llegues donde seguramente ellos no van a llegar nunca. Entonces yo creo que acá hay que tener un poco esa mentalidad. Todos queremos una educación pública que es maravillosa además, ¿no?
por anécdotas que mi propio hermano me hacía cuando salía al exterior, estuvo meses en Japón becado y me decía, no pueden creer la formación que tenemos, porque más allá de los adelantos tecnológicos, nosotros podemos resolver temas desde el punto de vista profesional que no los resuelve ni la mejor tecnología. Entonces, yo no puedo hacer esa separación entre, le estoy dando más a unos que a otros, porque entro en una cosa muy infantil de los hermanos cuando se pelean le serviste más coca a él que a mí. Hoy dije... No importa, la menciona la marca. Pero ya que estamos en presupuesto... tengo entendido que en la discusión en la Cámara de Representantes se aprobó un tramo del proyecto de ley que plantea crear un comando unificado de frontera, algo capaz que surgió en la respuesta anterior, con una dotación de, no tenemos la cifra exacta, pero algo más de 5 millones de pesos, lo que en el contexto presupuestal son recursos muy escasos, podríamos decir, muy escasos, ¿no? Casi simbólicos, pero te diría. ¿qué finalidad tendrá ese comando? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué funciones tendrá? Mira, yo lo que te digo es que eso fue una de las metas que nos planteó el presidente, ¿no? En este marco en el que estamos, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando ahí? De un espacio que tiene como objetivos, yo te diría que es algo súper ambicioso en lo que tiene que ver con la cultura organizacional, porque lo que pretende es, con los recursos que ya existen en diferentes ámbitos del Estado, tener una mirada conjunta. Tener una mirada conjunta en tiempo real para lograr apoyos en forma inmediata ante urgencias que no solamente están vinculadas a crímenes organizados, a veces están vinculados a otras situaciones. Mejorar desde el punto de vista operacional y de, la mentalidad donde yo tengo que decirlo porque me sucede a diario. Muchas veces a la hora de tomar decisiones se miran, cada uno las mira desde su chakra, desde su lugar. Y yo creo que de una vez por todas tenemos que tener esa mirada. Y en materia de seguridad yo creo que hay cuestiones específicas en lo que tiene que ver sobre todo con la frontera, porque esto está planteado en principio para lo que es la frontera y releo algunos documentos que tenga por acá porque tiene que ver con implementar un centro coordinador unificado en principio para la frontera. ¿Y qué fuerzas lo van a integrar a ese centro? Y bueno, eso es lo que tenemos. En principio nosotros entendemos que tiene que estar dentro de lo que es el Ministerio de Defensa porque el concepto de defensa de la soberanía nacional, y es un concepto que nos abarca, tenemos que de una vez por todas ese artículo 1 y 2 de la ley marco de defensa nacional, aplicarlo. La defensa no es una cuestión solo de civiles, de militares, perdón. También tienen que ver los civiles. Yo creo que ahí tienen que estar un conglomerado de entes, ahí deberá estar seguramente UTE, Antel, OCE, pues son todos cuestiones, espacios críticos que hacen a la seguridad nacional. Hoy la guerra ya no es el barbudo que se metió en la sierra o aquella guerrilla urbana que... No, hoy el mundo es otra cosa. Hoy basta con mirar lo que pasó en la guerra de Ucrania, Tuvimos hace pocos días un seminario a nivel parlamentario organizado por el senador Carballo que fue muy ilustrativo. Hoy apretan un botón y te dejan sin comunicaciones, te modifican cuestiones que tienen que ver con el tesoro. Pero todos los días estamos sufriendo hackeos. Eso quiere decir que ese comando no tendría una tarea directamente en territorio, sino que coordinaría acciones desde un lugar, desde otro lugar, digamos. Exactamente. Y ahora, en un país que, por ejemplo, hace ya muchos años sumó a los militares, al personal militar, a custodiar el perímetro carcelario, más recientemente a realizar tareas de patrullaje en determinada faja fronteriza fuera de los centros poblados. La creación de este comando, ¿no implicaría sumarle una atribución más al personal militar? No, yo creo que eso es lo que tenemos que desterrar como concepto, ¿no? Que yo creo que no dio tampoco mucho el tiempo para expresarlo, pero el concepto que tenemos que institucionalizar es el de trabajemos en forma coordinada. Trabajemos en forma coordinada. No se trata de sumar más ni al Ministerio del Interior ni al Ministerio de Defensa, sino, en definitiva,
compartamos datos, mucho más de lo que compartimos ahora. Compartir datos en tiempo real, en forma integral, entre las distintas instituciones implicadas, lograr apoyo de manera inmediata ante las urgencias, fortalecer los controles. Me parece que es lo que plantea este proyecto y que, bueno, contó por lo menos con esa iniciativa de asignarle algún recurso que también vino del ámbito parlamentario, debo decirlo, porque, bueno, en esas negociaciones a veces no se logra lo que uno quiere. Dos preguntas finales porque ya estamos pasados de tiempo. Dale. La primera, con respecto a las misiones de paz, se podría hablar un programa entero y no va a ser esta la oportunidad, pero ¿ha habido alguna situación en las últimas horas que se puede informar al respecto? Problemática situación, quiero decir. En las últimas horas lo que ha sucedido son las noticias que nos llegan de que va a haber un recorte importante a nivel de las Naciones Unidas de lo que tiene que ver con misiones. Por otra parte, se plantean otras misiones que cambian, yo diría que radicalmente su sentido. Uruguay ha participado históricamente, incluso antes de la formación de las Naciones Unidas, en las misiones de paz, no siendo parte del conflicto, sino justamente en lo que tiene que ver con, no es beligerante, con lo que tiene que ver con preservar, digamos, a los civiles. En el caso ha habido una modificación en lo que es la misión de Haití, que ahí ya pasaría a ser parte del conflicto. Yo creo que eso es una decisión estrictamente política, ni siquiera es una decisión que la pueda tomar exclusivamente el ámbito militar. Creo que es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Defensa. Hoy no está planteado, pero si se planteara, y ya lo digo, es una decisión política y que va muy de la mano de lo que son nuestros preceptos irrenunciables desde el punto de vista de las relaciones exteriores. Multilateralismo, Uruguay no es parte del conflicto, no está peleado con nadie. Por lo tanto, es una decisión política, lo voy diciendo así tranquilamente por si alguien entiende que esto debe ser tomado exclusivamente desde los ámbitos militares. Bien, los compañeros creo que tenían algún apunte desde afuera, no lo pude escuchar del todo bien, así que si podemos de nuevo, para aprovechar sobre el cierre de la entrevista, esta cuestión de las misiones es evidentemente un tema del que se habla mucho en este país de hace tiempo, que genera muchas discusiones y queríamos tener precisamente una mirada a propósito de eso. Quiero cerrar la entrevista con algo vinculado a derechos humanos, sí, porque quizá pasó inadvertido, pero a comienzos de este mes hubo una entrevista a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mariana Mota, en Brecha, en la que en un contexto de diálogo o de entrevista acerca de el acceso a información desde la institución para buscar a personas detenidas desaparecidas, el acceso a archivos, cuando se habló de distintos ministerios y en particular se habló del Ministerio de Defensa Nacional y de Sanidad Militar, en un momento la periodista Mariana Contreras le pregunta textualmente a Mota, ¿cómo interpreta que el gobierno haya nombrado al hijo de Gregorio Álvarez como director del Hospital Militar? Ahí se refiere al coronel Rodolfo Álvarez. ¿Eso puede complicar el acceso a información? Por ejemplo, en libros de ingresos y egresos de internación durante la dictadura. Mota respondió, yo espero que no. Si eso ocurre, lo diré, pero realmente es llamativo la designación. No quiero juzgar hijos por padres, pero me resulta llamativo, sí, claro. Esa fue la respuesta. ¿Qué explica o qué dice el gobierno al respecto? Con la doctora Mariana Mota hemos tenido desde el comienzo de su retorno a la Institución Nacional de Derechos Humanos un diálogo fluido, personal, pero también a través de un contacto. De hecho, con este tema, en breve, casi que la primicia te estoy dando, pero en breve estamos largando una resolución que tiene que ver con que se cumpla la ley. Y la ley dice que tenemos que dar acceso a los archivos. O sea que más allá de la ley no hay hijos de nadie. Y yo realmente creo lo mismo que Mariana, no juzgo hijos por padres, todos somos hijos de alguien, no tiene nada que ver, no va a entorpecer en nada porque uno no puede tampoco cortar la carrera de nadie porque, bueno, tenga determinados lazos sanguíneos. ¿Y cómo llegó Álvarez a ese lugar? ¿Es un cargo concursado? ¿Es una designación política? Son designaciones que se toman a partir de, quienes tienen la responsabilidad de conducir, y yo creo que muy bien, la sanidad militar. Hemos en los últimos... Yo diría que en los últimos 3 meses firmado convenios de alta importancia, dicho por la propia ministra de Salud Pública, convenios
que históricamente se decía que estaban, pero realmente no estaban, que sobre todo atienden a lo que es la sanidad militar en el interior, realmente en complementariedad, como lo dice el Sistema Nacional Integrado de Salud, con ACE, y esto no ha impedido, llega como tiene que llegar, por designación uno tiene que tener cierta autonomía y avalar, y yo no puedo cortar o coartar por lazos consanguíneos. De hecho, quien hoy está a cargo del Instituto de Estudios Superiores, el IMES, es el coronel Martín Álvarez, que fue quien estuvo durante todo el proceso con los lamentables hechos que se dieron en enero en el Congo, estuvo al frente del contingente y a quien... ¿Es hijo de Gregorio Álvarez también? No sé, la verdad que no sé de quién es hijo, pero es familiar, pero tiene su connotación, y para mí es una persona que al frente del contingente actuó como tenía que actuar, y bueno, yo lo tengo que medir por su profesionalismo. Y la garantía de que nadie va a entorpecer ningún tipo, de investigación que esté vinculada al pasado reciente y a los derechos humanos es el propio ministerio. Es la ministra que viene de un proceso acumulativo de ministros que fueron brillantes al frente de este ministerio. Estoy hablando de lo que compete a mi fuerza política, el Frente Amplio. Yo el otro día miraba lo que es la cartelera donde están los nombres de todos. Digo, para mí ver que desde 1828 hasta 2005 eran todos varones, y ver el nombre de Azucena Berruti ahí y todo lo que Azucena significó para el ministerio, pero después lo que les sucedieron, tomaron decisiones de conducción, cada uno con su carga histórica, porque cada uno de ellos tenía su propia carga histórica. Hoy me toca asumir esa responsabilidad y la asumo. Y tomé una definición que no se tomó en otros momentos, que fue que desde el Ministerio de Defensa Nacional, no desde lo personal de la ministra, se le encargó a protocolo del ministerio antes de ingresar que el día de la Asunción se invitara a todas las organizaciones de derechos humanos. Tanto es así que Crisol lo reconoció. Por primera vez el Ministerio de Defensa nos invita a ser parte. Hoy trabajan, yo te diría que muy en contacto con nosotros. A veces hinchándonos las orejas, como debe ser, y a veces solicitándonos información. Vamos a tomar algunas decisiones en los próximos días que creo que son históricas, con referencia a reparaciones en materia de derechos humanos, que están vinculadas a inmuebles, que están vinculadas a pasos que hay que dar. ¿Está hablando de la casa de Elena Quinteros? De la casa de Elena Quinteros. ¿Se le va a devolver a su familia? ¿Qué se va a hacer con esa casa? Allí hay problemas que son de índole jurídica, pero sí se está haciendo, lo vamos a anunciar formalmente con otra serie de anuncios que vamos a dar, pero entendimos que era pertinente que en el caso de Elena toda su vida peleó por la educación popular. Entonces tenía que ser ANEP. Lo hicimos pasar, por supuesto, con una decisión de directorio y se le va a entregar en comodato a ANEP. Pero hay otro bien que quizás es más polémico, que también tiene que... nosotros no vamos a promover santuarios de nadie, ni motines de guerra de nadie. Hay lugares que tienen que tener vida, tienen que tener dinámica, tienen que seguir el curso, quizás sí con la marca de memoria. Acá pasaron cosas, pero no podemos tener inmuebles vacíos sin que adentro haya actividad. Entonces la cárcel del pueblo va a estar en la misma condición. ¿A quién se le va a entregar o qué organismo También en el mismo sentido se le va a entregar a ANEP. O sea que ANEP va a tener el domicilio, la que fue la casa de Elena Quinteros, bajo su administración, y también la que fue la cárcel del pueblo. Exactamente. Para que funcionen centros educativos ahí. Para que funcione lo que ANEP decida. Pero nos parece que no pueden ser santuarios ni lugares donde vayamos a prender velas a nadie. Sandra Lasso, ministra de Defensa Nacional, muchas gracias por esta visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ti.